Gloria sea al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La iglesia Sublime Gracia. Particularmente estoy de duelo, estoy de luto. Un precioso hermano en Cristo, un amigo en Cristo, un siervo de Dios, se ha graduado hoy a las 9 de la mañana de hoy, hora de Los Ángeles, California, hora de Tijuana. Dios decidió levantarlo a su presencia. Decía un pastor de nombre Phil Paxton, partió su esposa a la presencia de Dios y Phil Paxton decía, antes que ser mi esposa era hija de Dios, ¿quién era yo para estorbar a Dios, de tener a su hija a su lado, en sus brazos? Y más allá de que era mi amigo, el hermano Pepe Aguirre, y era un consiervo y un hombre en quien podía a veces confiar algunas experiencias personales. Más allá de ello, él era, es y seguirá siendo hijo de Dios. Y Dios, que conoce el tiempo y lugar de habitación nuestra, Dios lo ha prefijado. Hoy era el tiempo. Después de 68 años de vida cristiana, de casi 68 años de ministerio, hoy se graduó mi hermano Pepe Aguirre. Gracias a Dios por ello. Vamos a hacer un pequeño colofón de lo que es el tema de la vida, el tema del que hemos estado hablando las últimas semanas. Y si Dios lo permite, hoy mismo podemos continuar con los roles de Cristo en estos 12 principios de vida. Pero antes un pequeño colofón. Para quienes conocen las 7 relaciones básicas, es importante establecer que las 7 relaciones básicas, eh, relación con la palabra de Dios, relación con el mundo, relación con la autoridad, relación con los tratos personales, perdón, relación con el plan de Dios, relación con Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación con la gloria de Dios, la gloria de su nombre, la gloria de su vida, la gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida y la gloria de su presencia. Es una estructura completa para entender la doctrina, cualquiera que sea el tema. Y al mismo tiempo, debo decirles, las 4 fronteras de la gloria de Dios, la séptima relación básica, que en realidad son 4 relaciones. La séptima relación básica contiene en sí misma la glosa de las 6 relaciones anteriores. Esta es una explicación introductoria para el colofón que vamos a dar hoy precisamente, y es el hecho de que la gloria de su nombre tiene que ver con eh, la, la correcta relación con el mundo, porque a través de las señales, prodigios y milagros, el mundo conoce el Evangelio. Y la gloria de su palabra obviamente tiene que ver con la relación básica con la palabra de Dios. Y, en fin. Pero veamos algo interesante. Las 4 fronteras de la gloria de Dios, las 4 fronteras de la gloria de Dios van a hacer interesante la expresión de esta enseñanza acerca de la vida. La gloria del nombre del Señor va a expresarnos la voluntad creativa de Dios. La gloria de la palabra de Dios va a expresarnos la voluntad
moral o justa de Dios. La gloria de su vida va a mostrarnos la voluntad específica de Dios, y la gloria de su presencia va a mostrarnos la voluntad final o última de Dios. De esta manera podemos entender que en su voluntad creativa, en la gloria de su nombre, en su voluntad creativa, nosotros somos engendrados de la voluntad de Dios. Esto es muy, muy glorioso, por lo menos así lo veo yo, espero que ustedes lo vean igual, pero es gloriosísimo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Antes del principio de las cosas ya existía el Verbo. Y el Verbo ya existía con Dios. Y el Verbo en sí mismo era Dios. Este era en el principio con Dios, el Verbo. Estoy en el verso 2, ahora el verso 3. Todas las cosas, lo que vemos y lo que no vemos, todo fue creado, todo fue hecho por el Verbo. El Verbo es Cristo. Esto lo confirma Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Esto lo confirma Proverbios capítulo 8, verso 22 al 30. Verso 4, estoy en Juan capítulo 1, verso 4. En él, en el Verbo, en Cristo Jesús, ya existía la vida. En él, solo en él, ya existía la vida. La vida vino a ser la luz para los hombres. Sin Cristo nosotros caminábamos en tinieblas. Un día el Espíritu Santo resplandeció, hizo resplandecer el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Y ante ese resplandor dijimos, sí, acepto. La luz vino a nuestras vidas, pero también la vida de Cristo vino a nosotros y se incrustó profundamente en nuestro espíritu humano. Y el verso 11, hablando del Verbo, el Verbo es Cristo, el Verbo es el Hijo de Dios, el Verbo es el Hijo del hombre, el Verbo es Jesús, el Cristo, el Verbo es Jesús, Yeshua, el Mesías, Yeshua Mishaya, Jesús, el Mesías. El Verbo de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, nombres propios de Jesús, el Hijo de Dios. En el verso 11, Él, Jesús, vino a lo suyo, vino a su creación. Y el pueblo de Israel no lo recibió. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, Juan 1:11. Pero a todos los que le recibieron, Juan 1:12, Juan capítulo 1, verso 2. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio autoridad, les dio la confirmación, el decreto, el sello vivo de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y el verso 13 es contundente. El verso 13 dice,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad divina. Somos engendrados de Dios, por la voluntad de Dios. Somos engendrados, y al ser engendrados de Dios, por la voluntad de Dios, recibimos la vida de Dios. Esto es hermoso, esto es glorioso, esto es sublime. No una vida cualquiera, no una vida que pasa, no una vida que es un vapor, no una vida que es una sombra, no una vida semejante a una hierba del campo que perece, sino una vida permanente, una vida eterna. Por voluntad de Dios, en la voluntad creativa de Dios, manifestó su gloria, la gloria de su nombre, y nos dio vida. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Hermanos, la gloria del nombre de Dios nos lleva a experimentar la voluntad creativa de Dios, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, la vida Zoe, la vida que permanece, la vida que es inalterable, la vida que no pasa, la vida que no se agota, la vida que no se extingue, la vida permanente, la vida eterna. Nos la ha dado en Cristo Jesús. Ahí en Juan, capítulo 3, se relata la historia de un maestro de la ley. Nicodemo vino ante el Señor de noche. Vino de noche para que no le vieran los fariseos. Vino de noche a escondidas porque no quería perder el prestigio de maestro de Israel si le veían conversar con el Cristo, el Mesías, porque los religiosos no creían en él. Nicodemo viene a él de noche porque Nicodemo ha visto las señales. Nicodemo dice, Juan capítulo 3, verso 2, Maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes lo sabían? Los que habían tenido esta revelación. Los fariseos no lo aceptaban. Los príncipes de los sacerdotes no lo aceptaban. Los príncipes de Israel no lo aceptaban. Pero Nicodemo, entre otros, junto con José de Arimatea y otros más, reconocían por las señales que él daba que venía de Dios. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Qué hermoso testimonio. Verso 3, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez, nacer de nuevo. Yo diría nacer auténticamente o nacer verdaderamente. Cuando nosotros nacimos del agua y de la sangre, nacimos con una naturaleza de pecado. Si lo quieren ver así, nacimos muertos. Teníamos la vida natural, respirábamos, comíamos, pero nos movíamos en los instintos de nuestra carne. Nos era necesario nacer de nuevo. Y ese es el milagro que hace la voluntad creativa de Dios, que está vinculada a
la gloria de su nombre. Perdón, ahí en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias a Dios por su don inefable, que por su voluntad creativa nos ha hecho hijos de Dios, poseedores de la vida de Cristo. Qué hermoso. La segunda frontera de la gloria de Dios tiene que ver con la gloria de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Y esta gloria de su palabra tiene que ver con la voluntad justa de Dios. Platicando con un grupo de varones hace algunos meses, yo dije voluntad moral o justa, y un varón que conoce de palabra y muy celoso del Señor me dijo, espérate Santiago, a ver, espérate, como voluntad moral. Y él enjuiciaba el concepto de moralidad, porque para él el concepto de moralidad es un concepto humano. Así que respetando a este varón, yo me quedé con la expresión voluntad justa. La voluntad justa de Dios es mostrada a través de la gloria de la palabra de Dios. Bueno, creo que ya me salté unas trancas, pero vamos a regresar al salto de trancas ahorita. Primero, Mateo 4:4. Mateo capítulo 4, verso 4. Respondiendo Jesús dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra rema que sale de la boca de Dios. La palabra que se lee aquí, esa voz que se lee aquí por palabra, en el texto original en griego es rematos o rema. Rema es la palabra del momento. Rema es la palabra que nosotros necesitamos cada día para vivir. Y cada día Dios emite palabras rema que llegan a millones, millones y millones y millones de creyentes y no creyentes. De los no creyentes para que sigan su vida natural. De los creyentes para experimentar un día más de vida en Cristo en esta tierra. Esta tentación está registrada también en Lucas capítulo 4 versos 3 y 4. El diablo viendo que el Señor había pasado 40 días y 40 noches en ayuno, el diablo se comportó de manera audaz diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no tengo la menor duda de que el Señor Jesús pudo decir, Padre, en tu nombre, quiero una hogaza de pan de centeno, una hogaza de trigo con granos de ajonjolí, o quiero una hogaza de pan de pueblo. El Señor Jesús pudo pedir en un momento dado cualquier tipo de pan que se le hubiese antojado,
pero Él va a dar una respuesta bíblica a una tentación natural. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale a través de la boca de Dios vive el hombre. Y esto es trascendental, porque Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de su creación, pero cuando es de nuestro sustento de vida, lo que Dios habla es, abre su boca el Señor y habla palabras, remas, que sustentan nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos, que en esta tierra vivamos una vida plena, conforme a su palabra, conforme a la palabra escrita y conforme a su palabra rema. Y aquí es donde me salté las trancas y ofrezco disculpas, porque los textos que mencioné, o por lo menos el texto que mencioné de Juan capítulo 6, era para este punto. Así que voy a leerlo nuevamente, Juan capítulo 6, y aplica perfectamente a este cuarto punto de la gloria de su palabra, a este segundo punto de la gloria de su palabra. Juan capítulo 6, verso 6:3, verso 63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Cristo habla palabras para sus discípulos, palabras que son vida. El Padre, todos los días cronológicamente medidos por el hombre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, está en un mundo cronos, en un mundo de tiempo cronos, donde el tiempo es inalterable, donde el tiempo se prolonga por la eternidad, conforme a la eternidad de Dios. Pero desde ese tiempo cronos, nuestro Padre Celestial emite palabras remas que nos permiten estar vivos. Y solo cuando nos toca partir a su presencia, Él, más allá de emitir una palabra rema de vida, emite una palabra de llamamiento. Es tu tiempo, ven conmigo. Ahí en Hechos capítulo 17, verso 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, Dios ha prefijado el orden y los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Orden, tiempos y términos de habitación de los hombres. Es Dios quien lo ha prefijado. Mediodía, por la tarde, considerando que mi hermano Pepe ya estaba en la presencia de Dios, leí este texto en Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. El apóstol Pablo anuncia su partida. Yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía el tiempo de su partida. El apóstol Pedro también conocía el tiempo de su partida. El apóstol Pedro va a decir, yo ya estoy para partir. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro 1 verso 13. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. El apóstol Pablo lo sabía, el apóstol Pedro lo sabía, Moisés lo supo. Dios le dijo, prepara tus cosas, vas a ser reunido con los pueblos. En la Biblia solo he encontrado que el rey Ezequías no quiso morir. ¿Por qué Moisés, siendo un siervo tan fiel, no apeló ante el Señor para decir, déjame unos días o unos años extras aquí en esta tierra? Les voy a decir por qué. Porque Moisés sabía que al partir de esta tierra entraría en la misma presencia del Padre, en la gloria divina, para estar así por la eternidad. Lo mismo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Dios ha prefijado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Y Dios emite palabras rema todos los días para que vivamos en esta tierra. ¿Por qué Dios quiere que vivamos en esta tierra? Porque Dios quiere que cumplamos los propósitos de Él a través de nosotros aquí en la tierra. El Señor quiere que evangelicemos. El Señor quiere que la gente no muera sin Cristo. El Señor quiere que la gente conozca el Evangelio y por el Evangelio vengan a recibir vida plena. La vida de la que hablábamos en la voluntad creativa de Dios, ser engendrados por voluntad de Dios. Bendito sea Cristo. La gloria de su palabra es la que nos mantiene con vida, pero la gloria de su palabra es la que nos mantendrá por toda la eternidad vivos ante Él. Donde está la vida, no hay muerte. Cristo es la muerte de la muerte. Número 3, la gloria de la vida del Señor es la voluntad específica de Dios para nosotros. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo, no ya yo. Pablo ya no vivía su vida, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Era Cristo viviendo la vida de Pablo. Pablo detuvo el auto, se dejó el volante, se bajó, dejó que el Señor Jesús ocupara el lugar del volante y Pablo se sentó al lado como copiloto. El Señor Jesús tomó el volante, echó a andar el auto de Pablo, que era la vida de Pablo, movió la velocidad de arranque y avanzaron el resto de la vida de Pablo. Cristo viviendo su vida plena en el apóstol Pablo. Y esta es la voluntad específica de Dios, que Cristo viva su vida a través de ti, a través de mí, de manera plena, de manera completa, de manera total, absoluta.
sin caprichos, sin actitudes groseras de nuestra alma, sino Cristo viviendo a través de nosotros. Cristo escuchando solamente lo que es correcto. Cristo viendo solo lo que es correcto. Cristo tocando y palpando solo lo que es correcto. Cristo olfateando solo lo que es correcto y degustando solo lo que es correcto. Hablo de los 5 sentidos del alma. Cristo trayendo a la memoria de nuestro corazón solamente las bendiciones que Dios nos ha dado para que no nos llenemos de amargura. Cristo trayendo a nuestra imaginación lo que es el trono divino al cual somos llamados, lo que es la ciudad santa, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, a la cual somos llamados, no a vivir, sino a habitar, sino a formar parte de la ciudad misma. Y Cristo atrayendo el amor ágape a través de nuestras vidas. Cristo trayendo el discernimiento de lo bueno y lo malo para que nuestros pies solamente caminen en línea recta de lo bueno. Cristo trayendo el gusto grato y delicioso de su palabra, de la sana doctrina, de la palabra fiel, como dice el apóstol a Timoteo, para que la degustemos y la disfrutemos todos los días. El carácter de Cristo llenando nuestra alma y expresándose a través de nuestro cuerpo, el carácter de Cristo, y nosotros solamente siendo espectadores de lo que Cristo hace a través de nosotros. La voluntad específica de Dios, la voluntad que atañe a lo que agrada a Dios. Gálatas capítulo 2, versos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, corrijo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor ágape, gozo superlativo, sobrenatural, paz que sobrepasa todo entendimiento, paciencia que la gente deseara y no tiene, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De estas experiencias no hay límite, no hay ley, porque estas experiencias son el carácter de Cristo mostrado a través de nosotros. Estas experiencias son la vida de Cristo fluyendo a través nuestro. Esto es la semejanza con Dios. Recuerden, y yo he hablado muchas veces en razón de diferentes enseñanzas, he citado Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Lo he citado ese texto muchas veces en razón de diferentes enseñanzas y no me cansaré. Ese verso 26, Génesis 1, 26, encierra la voluntad específica de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré sobre toda la creación. Sin embargo, en el verso 27, cuando Dios crea al hombre, no le da la semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Se acaba el texto.
Después vienen instrucciones, normas. Porque la semejanza con Dios es el fruto del Espíritu de Cristo. Cuando nosotros somos capaces de morir a nosotros mismos, a nuestro real ego, cuando somos capaces más que de morir, dejar que Dios nos haga morir en nuestro real ego, en nuestro yo, cuando nosotros dejamos que el arado de la cruz haga cercos, haga surcos en nuestra alma, para que la semilla preciosa de Cristo, además de salir como un renuevo, que florezca, que reverdezca, que dé fruto. Entonces, el corazón del Padre se alegrará mucho, como dice la epístola de Judas en sus 2 penúltimos versículos. Epístola de Judas, capítulo 1, verso 4. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Génesis 1:26 tendrá cumplimiento en este texto de Judas, cuando cada uno de sus santos es llamado a la presencia de Dios y cuando el Señor lo recibe en gloria y lo ve irreprensible, Dios tiene grande alegría, una alegría superlativa, una alegría gloriosa, un gozo sublime. El Evangelio de Lucas dice, capítulo 15 por ahí, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y es verdad. Yo también me gozo cuando alguien entrega su vida a Cristo. Es Lucas capítulo 15. Verso 7, os digo que así habrá gozo. Alguien le agregó el concepto más gozo. Habrá gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles, Lucas 15:10. Delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero cuando ese pecador arrepentido ha crecido espiritualmente, ha decidido morir a sí mismo y dejar que el arado de la cruz de Dios haga surcos en el alma para que el carácter de Cristo se muestre, entonces hay grande alegría en el corazón de Dios. Hoy por la mañana, 9 de la mañana, 9 minutos, tiempo de Los Ángeles, tiempo de Tijuana, hubo uno de los muchos momentos de gozo que se dan en el cielo. Y vuelvo a reiterar, allá hay un tiempo sin medida. Yo diría, hay un gozo permanente en los cielos. Un gozo que no se acaba. Pero particularmente hablo del evento de hoy de 9 minutos, porque en ese momento, en la graduación de mi hermano Pepe Aguirre, Joe de Aguirre,
José Aguirre Durán. Una grande alegría en el corazón de Dios. Los últimos 2 meses y medio de aflicción y sufrimiento de mi hermano Pepe solo sirvieron para confirmar que era su tiempo, que habría cumplido el propósito divino en él. Gozo en los cielos por un graduado más de los millones de graduados que están yendo a la presencia de Dios cada día, uno más. La voluntad específica de Dios es vivir a Cristo. Es una expresión un poco vaga. Vivir a Cristo, trataré de explicarla en palabras más sencillas. Vivir a Cristo quiere decir que experimentemos la vida de Cristo, dejando que Cristo viva su vida a través de nosotros. En la ilustración que hice hace rato, dejar que Cristo guíe el volante de nuestras vidas y nosotros solo seamos espectadores de lo que Él hace. Los pensamientos de Cristo son de bien y no de mal. Los pensamientos de Cristo son de bendición. Por tanto, si le dejamos el volante de nuestras vidas, Él solamente va a guiarnos a lugares de bendición, aun cuando en algunos de esos lugares de bendición encontremos aflicción y dolor, siempre será con la finalidad de experimentar la vida de Cristo en nosotros. Vivir a Cristo es dejar la oportunidad que Cristo viva su vida a través de nosotros, siendo nosotros meros espectadores de lo que Él hace. Así que llevamos la gloria de su nombre, que muestra la voluntad creativa de Dios, muestra también que nosotros hemos nacido por la voluntad de Dios, y la gloria de su palabra, que nos habla de la voluntad justa de Dios, nos habla de que nosotros vivimos por la palabra rema de Dios y viviremos eternamente por la palabra rema de Dios. Y la gloria de su vida muestra la voluntad específica de Dios, y esta es que Cristo viva su vida a través de ti, a través de mí, de manera individualizada. Dejemos a Cristo vivir su vida a través de nosotros. Y número 4, la voluntad final o última de Dios. En la voluntad final o última de Dios es estar con Él por la eternidad. Y así estaremos con Él por la eternidad, dice el apóstol Pablo. Y quiero que vean una semilla. Esa semilla la voy a relacionar hoy con este punto específico de la voluntad final o última con Dios, voluntad final o última de Dios. Pero quiero que vean esa semilla, que es preciosa en sí misma. Hay 7 aspectos propios de la resurrección para nosotros, que a su vez significará la suma de la resurrección, y también significará la experiencia de estar con el Señor, enteros, completos, perfectos, en espíritu, alma y cuerpo. Mi hermano Pepe
está perfecto en espíritu y alma. Su cuerpo esperará el día de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, verso 35. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Perdón. ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es la pregunta. Verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Verso 37. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Y aquí la explicación de la resurrección de muertos nos la da el Señor Jesús en Juan capítulo 12. No estoy alejándome de la enseñanza, sino estoy tratando de centrar estos últimos textos en lo que corresponde a la voluntad final o última de Dios. Así que en Juan capítulo 12, en el verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y aquí está el principio de la primera manera de entender la resurrección de muertos. Pablo nos da 7 maneras de entender la resurrección de muertos, y las 7 maneras hacen la glosa total de cómo hemos de resucitar. Y estoy hablando de esto, insisto, para entender la voluntad final o última de Dios en cuanto a la vida misma. Y lo primero que está diciendo el Señor Jesús es que vamos a levantarnos para tener vida eterna. Pero ¿para qué tener vida eterna? ¿Para vivir de manera autónoma? ¿Para vivir de manera independiente? Yo hago preguntas. ¿Vivir de manera autónoma? Pregunta. ¿Vivir de manera independiente? Pregunta. ¡No! Vida eterna para vivir al lado de nuestro Dios. Porque ese fue el propósito original. Hacernos a su imagen y a su semejanza fue para que participásemos de Él en su gloria eternamente, y tiene que ver con la voluntad final o última, estar al lado de Dios en un compañerismo total, completo, permanente, absoluto, perfecto. Pues esa es la primera manera de entender la resurrección, vida eterna. Pero ahora vean ahí mismo en 1 Corintios, en el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Ahí está. Vamos a estar incorruptos, impolutos. Vamos a estar limpios, limpios como Él es limpio, santos como Él es santo, sin ninguna pelusa. Se dice de una hermana en Cristo que partió a la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios, un ángel le dijo: todavía no estás lista. Ella dijo: ¿por qué no? Y se advertía en su vestido blanco una mancha del tamaño de la punta de un alfiler, no de la cabeza, sino de la punta de un alfiler. Así se veía la mancha.
Y entonces el Señor dijo, bueno, cuando estés lista regresas. Se dice que ella volvió a la vida y pasados varios días, entonces sí partió a la presencia de Dios. Aparentemente la mancha se había quitado, se había borrado. Y puedo mencionar varios testimonios que vienen a mi mente ahora y mencionar, por ejemplo, el hermano Alberto Ramírez. El hermano Alberto Ramírez tuvo un sueño, vio una ciudad iluminada, hermosa a lo lejos, caminó en ese sueño hacia la ciudad, encontró una gran pared y empezó a caminar en paralelo a una de las paredes hasta que encontró una puerta y la puerta estaba entreabierta, no estaba completamente abierta, estaba entreabierta y cuando él metió el pie para entrar a la a través de esa puerta, la puerta se cerró y le golpeó el pie, él sintió dolor en el sueño. Y una voz que le decía, todavía no estás listo, pero pasadas 2 semanas partió a la presencia de Dios. El hermano Victorio Sánchez, quien padecía de sus riñones y tenía necesidad de diálisis cada cierto tiempo con inyecciones de sal en el abdomen o en la espalda, con dolores intensísimos cuando le inyectaban la sal. Él tuvo una visión del Señor Jesús. Un río, de un lado del río Él, y del otro lado del río el Señor Jesús, llamándolo a cruzar el río. El Señor Jesús le decía, Victorio, cruza el río. Era el tiempo. Era el tiempo de Dios. Es para tener compañerismo con Él, hermanos. Hoy fue el tiempo de nuestro hermano Pepe Aguirre para ir a tener compañerismo íntimo, personal con el Señor. La voluntad final o última es compañerismo. ¿Cuánto platicas con Dios? Yo me preguntaría a mí mismo, Santiago, ¿cuánto platicas con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes intimidad con Dios, platicando con Él de esas circunstancias que te aquejan? Voluntad final o última. Vida eterna, dice el Señor Jesús explicando lo de la semilla. Y Pablo dice, incorrupción. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Verso 43, estoy en 1 Corintios 15, perdón, 1 Corintios capítulo 15, verso 43. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Vergüenza en el sentido de lo que Washbani definía, muerte es la incapacidad total. Muerte es la incapacidad total. Esa es la vergüenza. Ser incapaces totalmente, pero levantarnos con la gloria del Señor. Número 4. Se siembra en debilidad, en flaqueza, se levantará con potencia en el poder de la resurrección de Cristo, de la que habla Efesios capítulo 1, aquella supereminente grandeza del poder de la resurrección de Cristo. Aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. ¿Están tomando nota? Eso es una semilla. Nada más les digo, como semilla vamos a levantarnos con vida eterna. Vamos a ser sepultados en corrupción, vamos a ser sepultados en corrupción, vamos a ser levantados en incorrupción. Vamos a ser sepultados en vergüenza y vamos a ser levantados con gloria.
vamos a ser sepultados en debilidad, en flaqueza, y vamos a ser levantados con poder. Vamos a ser sepultados en un cuerpo animal, vamos a levantarnos con un cuerpo espiritual. Y aquí tienen una semilla en el cuerpo espiritual. En la tierra, con este cuerpo físico, estamos limitados. Nos movemos según nuestro cuerpo puede moverse. Nos desplazamos en vehículos, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece si fuera el reto, pensemos, estar en el planeta Marte en 5 segundos? ¿Cómo? Bueno, los ángeles se desplazan a la velocidad del pensamiento. Y con un cuerpo espiritual, estar en el sol, dentro del núcleo del sol, sin sufrir en absoluto. ¿Suena a locura? Bueno, yo no estoy diciendo que esta sea la intención de Dios. La intención de Dios es que nosotros tengamos compañerismo con Él, pero con un cuerpo glorificado, con un, como dice aquí, voy a leerlo, con un cuerpo espiritual podremos desplazarnos a la velocidad del pensamiento. El hombre conoce algunos límites de velocidad. La velocidad del sonido, 300 y tantos kilómetros por segundo, me parece. La velocidad de la luz es la velocidad más rápida, de acuerdo a los físicos, pero para desplazarnos de aquí al otro lado del universo se requiere años luz, es decir, viajar a la velocidad de la luz durante muchos años. Pero con un cuerpo espiritual viajas de un extremo al otro del universo en segundos, a la velocidad del pensamiento. Eso es solo semilla, pero es parte de lo que estoy tratando de explicarles en cuanto a la voluntad final o última de Dios, que tiene que ver con la gloria de su presencia. Y dice, hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, eso es el verso 44. Y verso 45, así también es escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. La resurrección será con un espíritu vivificante. Y lo espiritual no es primero, lo animal sí, pero lo espiritual después. Y número 7, verso 47. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Todo esto suma 7, es una semilla nada más, 7 maneras que nos define la escritura de la resurrección de los muertos. Pero vamos a ser eternos, incorruptos, con gloria, con poder, con un cuerpo espiritual y como espíritu vivificante, como hombres del cielo, para tener compañerismo con Dios por la eternidad. Y como dice el apóstol Pablo en las epístolas, y así estaremos con el Señor por la eternidad. 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Voluntad final o última. Los muertos no estarán con el Señor. El Salmo dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros que tenemos la vida de Cristo, bendeciremos al Señor, y así estaremos con Él por la eternidad, siempre. La glosa del tema de la vida queda en estos 4 puntos que reúnen o suman las 6 relaciones básicas previas. En la gloria del nombre del Señor, por su voluntad creativa somos nacidos de voluntad de Dios. En la gloria de su palabra, la voluntad justa de Dios es que seamos justos como Él es justo, que seamos santos como Él es santo. Entonces la palabra de Dios nos da la vida de Dios, la palabra rema. En la gloria de su vida, que es la voluntad específica de Dios, Dios quiere que el carácter de Cristo se muestre a través de nosotros, que Cristo viva su vida a través de nosotros, que el carácter de Cristo sea nuestro carácter, que la vida de Cristo sea nuestra vida. La expresión vivir a Cristo, o como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, que dejemos que Él viva a través de nosotros. Y la voluntad final o última, compañerismo con Él por la eternidad, estar con Él por la eternidad. Canto hermoso que dice: ya pertenezco a Cristo. El coro dice: ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por un tiempo aquí, mas por la eternidad. Dios les bendiga, amados hermanos.